lo que hablan. Más información sobre lo ocurrido en Bancalari, en Don Torcuato, para ser más preciso. Carlos Saldívar fue con una pistola semiautomática 380 y un envase de edulcorante lleno de un producto, thinner, un solvente, con el que inició el fuego. De acuerdo a lo que ya se sabe a partir de las declaraciones de los sobrevivientes, el herido, el sobreviviente, no estaba baleado, lo que se pensaba en un principio, solo sufrió un principio de asfixia por el incendio y se salvó del ataque. Todas las personas que fueron baleadas están muertas, no falló con ninguno. En principio se pensaba que había un herido de bala, pero no es así. A todos los que les disparó, los mató. Se trata de los dos dueños de la empresa de transporte Bascoy, los hermanos Marcelo y Gabriel Bascoy, el empleado administrativo Javier Echeverry y el propio Carlos Landívar, de 54 años, que se quitó la vida luego del ataque. El herido fue rescatado del techo de la oficina y se ha convertido obviamente en el principal testigo del caso, porque presenció toda la masacre en la oficina y pudo escapar. De acuerdo a las fuentes consultadas, se encuentra en estado de shock, conmocionado, pero sí pudo contar brevemente que Landívar entró a la oficina enojado porque reclamaba que estaba mal liquidado su aguinaldo y además le debían dinero. Inmediatamente después comenzó a disparar con esa pistola calibre .380. Entre 8 y 9 disparos fueron los que efectuó. Para generar el incendio, de acuerdo a lo que ya han establecido los peritos que están trabajando en el lugar, llevó un frasco de edulcorante. Es más, el testigo pudo incluso recordar hasta la marca, una marca muy conocida, Chucker. Sí. Que llevaba este solvente thinner con el que roció papeles, roció muebles y los prendió fuego. Así fue como originó el incendio antes de quitarse la vida con la misma pistola que había asesinado a los dos dueños de la empresa y al empleado administrativo. Bien, estábamos charlando con Enrique de Rosa, que es psiquiatra, y tratando de develar qué tienen en su cabeza este tipo de asesinos. ¿Son locos? ¿Son psicóticos? ¿Cómo lo puede definir? Bueno, en realidad, en principio hay que deslindar la enfermedad mental, aunque esto no quiere decir que sean sujetos normales, ¿no? Hagamos una pequeña diferenciación, es decir, ser enfermo mental o padecer una enfermedad no es sinónimo de esto. En principio, la caracterología de un asesino, de un sujeto que va a cometer un homicidio, es diversa. Obviamente tienen un trastorno mental. El tema es que este trastorno no se traduce en, por ejemplo, una enfermedad como puede ser una psicosis o una esquizofrenia. Si son sujetos que tienen desde ya trastorno de personalidad, esto quiere decir una valoración diferente. Tenía un antecedente violento, en un trabajo también. Claro. Claro, sí. Lo habían echado del trabajo, rompió, era en una concesionaria BMW, y terminó rompiendo la concesionaria cuando lo echaron. Bueno, hay algo que yo estaba pensando, dos cosas cuando comentaba Pablo, y era lo siguiente. Es muy frecuente a veces cuando piden asesoramiento de empresas en situaciones psiquiátricas un poco límite. ¿Ah, sí? Y de estas personas que son conflictivas, y uno a veces parece exagerado en la norma de decirles tengan cuidado, son sujetos que tienen tendencia a pasaje al acto. Es lamentable este caso, pero a veces uno piensa que hay sujetos que uno imagina que son capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, a veces en una entrevista uno tiene la impresión que si uno no cede a ese intento de, por ejemplo, prolongar una licencia, sí. O comprenderlos a ellos en su reclamo, por eso esto que se parece bastante a las personalidades que son de base paranoide, ¿no? Que son de base querellante, reivindicativa, todo eso lo tienen. La cuestión es que no tienen un delirio reivindicativo en el sentido propio, sino que el sujeto es capaz de organizar hasta tal punto, y ese era el segundo dato, que yo al pensar en el frasco del edulcorante y el solvente ¿Lo para premeditó? rociar, lo premeditó, pero aparte lo copió de las películas. En las películas es muy habitual que el sujeto va e incendia, no sé si ustedes se acuerdan, es muy habitual que va y quema apretando ese pomo de alguna manera y quema cortinas y demás. ¿Usted cree que en este caso, por ejemplo, usted habló del efecto copycat? Copycat, justamente. O sea, copiar algo que se ha visto. Copiar un esquema justamente aprendido. ¿Usted cree que el caso de Alan Lanza, el de los Estados Unidos, el chico este,
pudo haber influido en la cabeza de este hombre para tomar esa decisión? En algún sentido, uno no puede saber el caso concreto, pero sí actúan como facilitadores. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia traumática la banaliza, la transforma en normal. De ahí el valor del tabú en las sociedades. Las sociedades necesitan en algún sentido imaginar que hay cosas que no se hacen bajo ningún concepto. ¿Por qué en todas las religiones y filosofías el asesinato está tan penado? Porque se sabe que es un enorme disruptor social. Pero sin embargo, la gente por lo general siempre utiliza eso de te voy a matar. Claro. Es muy común. Como expresión. Se lo dicen las madres a sus hijos cuando se portan mal, te voy a matar. Nunca van a llegar a ese extremo. Pero ahí está, justamente. Pero estamos en una sociedad nosotros que se está pareciendo en algún punto, y esto lo hablaba el otro día con un norteamericano, que estábamos hablando al día siguiente de haber pasado esto en Estados Unidos, y uno repetía casi la muletilla, esto acá no pasa, porque está habituado a pensar que hay delitos que ocurren en cierto marco cultural, claro, y otros no. Pero en gran parte lo que se está viendo, al igual que el crimen es una estructura de la sociedad y de la cultura también, y traduce esto. Y en una sociedad globalizada también se imitan modalidades delictivas. Entonces, el te voy a matar, tan latino, pero no lo hago, puede pasar a un pasaje al acto más sajón, más tendiente a hablo menos y hago más, que es un poco lo que se está viendo. Sujetos con menor tendencia a refrenar los impulsos. Por eso el homicidio-suicidio, que no es tan frecuente en nuestro medio, está empezando a ser más frecuente. Siguiendo los datos que estamos conociendo, que en realidad son pocos, da la sensación que este hombre fue planeando el crimen. Si fue con un arma, tuvo el trabajo de poner solvente dentro de un frasco de edulcorante para prender fuego. Hubo todo un proceso de un plan. ¿Esto cómo se explica en la mente criminal? En principio creo que y es útil porque es un tema... no es una explosión de momento, claro, se calentó. Desde el principio de la medicina legal y la psicología forense, de la psiquiatría forense, en absoluto es una emoción violenta, que es lo que la persona imagina. El sujeto estalla y en un momento mata a todo el mundo, que a veces uno ha visto esos casos, que el sujeto en ese momento... Y porque está armado, y ahí está el problema a veces de estar armado, esto pasa en cuestiones de tránsito, que a veces ocurre, el sujeto saca un revólver y le pega un tiro al otro. Hubo un caso en la Panamericana muy cercano, ¿me acuerdan ustedes? Cercano. En un peaje, absolutamente, que se chocan en un peaje, uno baja y mata al porque tenía un arma, si no con un palo le hubiera roto el vidrio. Si no le hubiese roto el vidrio. Claro. Y ese es justamente el tema del tabú. En estos casos no solamente hay una premeditación y una planificación, sino que uno supone, y ahí viene el tema del efecto copycat, que hay una repetición en la mente hasta que el sujeto se desensibiliza ante el acto dramático. Por eso es capaz de decir lo voy a hacer, y por eso el sujeto también planea su propia muerte. Es decir, no lo ha planeado a tal punto que no puede imaginar ninguna otra salida más que su propia destrucción. Y esto es un poco lo que lo diferencia enormemente del pasaje al acto impulsivo. Es decir, las barreras se han roto previamente, no se rompen en el momento de lo que decía en el libro de texto, el sujeto encontraba a su mujer en la cama con otro. No, es un sujeto que ya la barrera se ha roto en su mente anteriormente. A ver, ¿cómo lo describe? ¿Cómo lo califica? ¿Como un asesino en masa? ¿Un asesino que llama a estos asesinos relámpago? En realidad, justamente, primero, no son seriales, son asesinos masivos, son asesinos relámpagos, son sujetos que en muy corto tiempo cometen sus actos, porque justamente la modalidad que uno ve más en Estados Unidos son sujetos que hasta se toman su tiempo, porque saben que han preparado una especie de obra macabra en la cual ellos planifican. En la mente de él es una obra. En la mente de él es una obra reivindicativa, en la cual obviamente él va a mandar un mensaje, que es la base del suicidio, ¿no? Es la base del suicidio, que es ritual. No olvidemos que esto justamente antes también lo veíamos en el suicidio sacrificial en los japoneses, en la medida que el sujeto terminaba su obra de matar al enemigo y luego el kamikaze. El kamikaze. Estos sujetos en realidad entran, van matando a todos, y eventualmente el sujeto cierra la obra con el último mensaje: me debían, yo soy la víctima, no soy el victimario, que es el último mensaje del tema. Yo no hice esto porque soy malo, hago esto porque estoy restableciendo justicia. Y es la lógica de este balance entre lo erótico, la vida, y lo tanático, la muerte, en que el sujeto con ese acto, en la fantasía paranoide, intenta reestructurar un orden universal en su mente, ¿no? Enrique, gracias por venir.